Vamos a leer Efesios 1:13 y vamos a comenzar por el principio. Quiero que me sigan en la lectura. Quiero que nos hagamos las preguntas que tenemos que hacernos. Y dice así: en él también, bueno, el contexto viene hablando de Cristo, así que ese él, que dice ahí, en él, es Cristo. En él también vosotros, yo podría cambiar ese él por Cristo, en Cristo también vosotros. Y ese vosotros somos los creyentes, ¿sí? Ese vosotros somos los creyentes. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Aquí está la primera pregunta. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Bien, si no sabemos cuál es la palabra de verdad, sigamos leyendo. El evangelio de vuestra salvación. Hablo a los creyentes. En él también vosotros, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos oído el evangelio de vuestra salvación. Probablemente la diferencia está en aquellos que lo aceptaron y aquellos que no. ¿Sí? Pero el habiendo oído el evangelio, sí, yo creo que todos lo hemos escuchado. El evangelio de vuestra salvación. El evangelio es un mensaje, ¿cierto? Y ese mensaje habla de que cuando Cristo estaba en la cruz, Él estaba pagando mis culpas, mis pecados y todo el currículum que yo tengo de mi vida pasada antes de aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Ese es el evangelio. Entonces Pablo está resaltando aquí diciendo que nosotros como creyentes, como un día oímos el evangelio de vuestra salvación, o el evangelio que nos dio la salvación, y habiéndolo creído. Entonces aquí está la otra pregunta. ¿Usted oyó el evangelio? Sí. Segunda pregunta, ¿usted lo creyó? ¿Creyó el evangelio? ¿O cree creerlo? Yo siempre he dicho que la palabra creer en la actualidad se usa como una probabilidad, y siempre doy el mismo ejemplo. A veces yo le pregunto a uno de mis hijos: oye, Vicente, creo que fue para allá. Creo. Ese creo es, existe la posibilidad que haya ido para otro lado. Así se usa el creer en la actualidad. Bueno, este creer y este oír tiene que ver con oír con atención. Siempre digo lo mismo: si ustedes se quedan calladitos un ratito, como estamos, y ponen atención, ustedes van a escuchar que hay un profesor hablando allá y que hay unos niños, pero se escucha como una murmuración. Si usted me pregunta qué están diciendo, no sé lo que están diciendo, pero sí escucho que están hablando. Bueno, este oír tiene que ver con oír con entendimiento. Por eso el evangelio, como dicen muchos, no es para ignorantes o gente débil, sino es para gente que desea abrir su corazón y poner atención al mensaje que Dios tiene para ellos. Ese es el evangelio. Entonces, habiendo oído el evangelio con atención, de verdad, con sinceridad, y habiéndolo creído, y aquí está la tercera pregunta. ¿Qué dice el versículo? Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted me puede decir que oyó el evangelio, usted me puede decir que lo oyó con atención, usted me puede decir que lo creyó, pero aquí hay algo que corrobora el que usted hizo los pasos anteriores correctamente. Hay algo que va a dar testimonio fehaciente de que usted los dos pasos anteriores que hizo fueron reales. ¿Cuáles son? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
y habla del Espíritu Santo como un sello. Yo vivía el tiempo de las cartas, ahora no, pues ahora yo me comunico con alguien y lo WhatsAppeo, le mando un mensaje, un correo. Pues yo vivía el tiempo de las cartas, yo iba a entregar mi carta y hacía un timbre muy grande, ¡pum! Y le ponían un sello. La carta viajaba de aquí para allá, de aquí para allá, la tinta, a veces la carta se mojaba y la tinta se corría de la carta, pero el sello que ponía Correos de Chile no se borraba, no se salía. Eso es más o menos para que sepa usted lo que es un sello. O sea, si usted oyó el Evangelio, si usted lo oyó con atención, si usted dice que lo creyó, entonces Dios lo selló a usted. Y eso no se trata de forzar mi mente a creer que me selló. Y vamos a demostrar con algunos pasajes que vamos a leer la misión del Espíritu Santo en aquel que fue sellado. Primero aquí dice: el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, alguien lo prometió. Alguien prometió que si yo oía el Evangelio, lo creía, iba a ser sellado con el Espíritu Santo que había prometido. Entonces vamos a ir a leer en Juan capítulo 14, donde aparece la promesa. Juan 14 es un pasaje muy conocido. El Evangelio de Juan es un evangelio pero fantástico. Es muy bueno que los niños lean este evangelio. De hecho, lo estoy leyendo con mi hija. Yo también me empecé a cuestionar cosas. Y yo tengo hijos mayores y ellos ya tienen su edad de ser receptivo o no receptivo, y por eso en el principio dije, a veces siento que vienen y se vienen a aburrir a la reunión. Pero yo dije, yo todavía estoy haciendo cosas con ellos que cuando ellos eran pequeños, no lo estoy haciendo ahora con mi hija más pequeña, así que retomé y dije, bueno, lo que yo hacía con mis niños cuando eran niños, lo tengo que hacer con los dos más chicos que tengo. Así que comencé por aquí leyendo el Evangelio de Juan con ella, y las preguntas que me hace las vamos a buscar a otros lados, ¿sí? Y yo también en cierta forma estoy volviendo a aprender y aunque no lo crea, me estoy gozando de volverlo a hacer. Entonces dije, estoy perdiendo preciosísimo tiempo con mi hija, los chiquititos que tienen una capacidad inmensa de absorción de cosas, a lo que le llama la Biblia los simples. Hay un proverbio que dice, el simple todo lo cree. Y es por eso que los niños son tan simples que hay que aprovechar su simpleza. Ellos todo lo creen. Si usted es papá, usted puede convencerle de una mentira a su hijo y le va a creer. Porque usted es su papá y le va a creer. Usted es su ídolo, usted es su mamá. El simple todo lo cree, dice el proverbio, y los niños son simples. Usted le enseña, aprenden y absorben. Y capítulo 14 dice, aquí el Señor Jesucristo, voy a hablar un poquito del contexto, el Señor Jesucristo ya sabe que va a ir a la cruz. El Señor Jesucristo, aquí hasta el capítulo 13 del Evangelio de Juan, habló con todo el mundo. Predicó el Evangelio, hizo milagros, le siguieron por la comida, multiplicó los panes, los peces, todo eso. Y había mucha gente que no necesariamente era su discípulo. Hasta el capítulo 13 habló con ellos. Del 14 en adelante habla solo con los suyos, con los creyentes. Del 17 en adelante el Señor Jesucristo habla solo con su Padre. Por así decirlo, a los que les gusta estudiar el Antiguo Testamento, primero estuvo en el patio de los gentiles, después entró al lugar santo y termina entrando al lugar santísimo en el Evangelio de Juan. Y aquí está hablando con los suyos.
El Señor Jesucristo está a punto de ir a la cruz y le dice a los suyos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y comienza el discurso: en la casa de mi padre muchas moradas hay, si no fuera. Entonces empieza a hablarle del cielo. El Señor Jesucristo le está diciendo: yo me voy, yo me voy. Perdónenme que saque ejemplos tan familiares, pero es lo único que tengo hasta el momento. El otro día fui a trabajar a un lugar lejano y me dijo: pero padre, ¿cuándo va a llegar? Igual parece que había una desesperación con él, que no me había pasado con mis otros hijos. Como que no quiere que me vaya. Ayer me preguntó hasta cuándo yo iba a trabajar. Entonces él tiene la noción que uno un día se acaba de trabajar y se queda en la casa para siempre. Esa es la noción que él tiene. Entonces decía: pero yo nunca voy a terminar de trabajar. Pero entonces, ¿cuándo tú vayas así como a tener unas vacaciones? Ya, como que por ahí entendí un poco. Pero aquí el Señor Jesucristo se va y sus discípulos, que son los que lo habían seguido, habían dejado sus trabajos, habían dejado sus labores. Y el Señor Jesucristo le está diciendo que se va. Y entonces ellos empiezan a hacer sus preguntas y sus conjeturas. Si tú, el Cristo que está en un cuerpo, se va, ¿quién queda? ¿Quién queda? Tú nos alimentabas, tú respondías nuestras preguntas, te dimos encararte con los fariseos y cómo tu sabiduría salía hacia afuera, pero ¿y nosotros? Si nosotros somos pescadores, somos estos, ¿qué vamos a hacer? Entonces me salto al versículo 15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea, el Señor Jesucristo dice: yo me voy, pero vendrá otro. Esa palabra otro, no conozco el significado profundo, pero sí me da a entender de que es alguien igual a él. O sea, yo me voy, pero yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. ¿Qué dice de este consolador? Para que esté con vosotros para siempre. Va a estar para siempre. Verso 17 dice: ¿quién es este otro? Dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Cómo? Cristo dice: yo me voy, vendrá otro, pero ¿cómo lo conocemos si recién va a venir? Si recién va a venir, ¿cómo le conocéis? Dice: pero vosotros le conocéis, porque mora. O sea, está hablando en futuro ahí. Le dice: vosotros le conocéis porque mora. Está hablando de Él. Está hablando de Él. Porque mora con vosotros. En otras palabras, ya está con ustedes, porque soy yo. Pero como Él se va, dice, y habla en futuro, dice: y estará. No dice con vosotros. ¿Estará dónde? En vosotros. En vosotros. Dentro de. Efesios 1:3. Volvamos. No volvamos en la página, no. Volvamos a recordarlo porque vamos a quedarnos acá. Habiendo oído el Evangelio. ¿Usted lo oyó con atención? Habiéndolo creído. ¿Lo creyó? Entonces la pregunta es: ¿usted fue sellado con el Espíritu Santo? ¿Fue sellado? Ahí está la gran diferencia. ¿Fui sellado? Porque si fui sellado, aquí dice que el Espíritu Santo estará para siempre. En algunas iglesias carismáticas, ellos dicen que el Espíritu los toma y que se va. En el Antiguo Testamento cumplía esa función el Espíritu Santo.
venía sobre un profeta o sobre una determinada persona para ejercer una tarea y se iba. Por eso David decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Así decía. Pero ahora Cristo nos está diciendo que el Espíritu Santo estará con vosotros para siempre. En algunas iglesias carismáticas oran para que el Espíritu venga a ellos. Si fueran verdaderos creyentes se darían cuenta que está dentro de ellos. Dentro de ellos. Usa la palabra consolador para referirse al Espíritu Santo. Lo dijimos en el verso 16 y lo corroboramos en el 17. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no lo puede recibir. Por más que lo pidan, no lo van a recibir. Para poder recibirlo, hay que oír el mensaje, prestarle atención, creerlo, y obtengo un sello. El sello significa propiedad. Esto es mío. Eso es propiedad. Por eso los creyentes no perdemos la salvación, porque el Espíritu Santo está para siempre. ¿Que yo peco? Sí, pero el Espíritu Santo no se va. Está dentro de mí, y gracias a Dios que está dentro de mí. ¿Saben por qué? Porque cuando el creyente peca, vamos a ver si lo leemos, a lo mejor me estoy adelantando a unos pasajes que recolecté. Porque cuando el creyente peca, el Espíritu habla. El Espíritu habla dentro de nosotros y me dice, ¿qué pasa? ¿Qué estáis haciendo? Muchas de nuestras vivencias, de nuestro desánimo, de nuestro carga pesada, de congregarnos, de estar en las cosas del Señor, vienen por esto. Porque el Espíritu Santo se contrista, ahí me dijo, se contrista. Y mi semblante decae. Y yo ando más muerto que vivo. Y dice aquí, iba a hablar de la palabra consolador. La palabra consolador, que se refiere al Espíritu Santo, aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Aparece 4 veces aquí en el Evangelio de Juan, y aparece una vez en Primera de Juan. O sea, si pensamos quién es el que escribió este libro, que fue Juan, el menor de los discípulos, el único que estuvo en la crucifixión del Señor Jesucristo, todo lo demás arrancaron. Juan es el que está ahí cuando el Señor desde la cruz le dice, ve ahí a tu madre, madre, ve ahí a tu hijo. Ese es Juan, que escribió este Evangelio. Y él usa esta palabra 5 veces, 4 de este Evangelio y 1 en su primera carta. Vamos a leer, demos vuelta a la página, miento, capítulo 14, verso 26. Ahí vuelve a usar la palabra consolador. La palabra consolador es el griego, les digo griego porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿ya? Y la palabra consolador es el griego parakletos, que significa abogado. Abogado, eso significa la palabra consolador. Un abogado. Dice el verso 26, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sabe? Una de las cosas que me pasó a mí cuando yo me convertí, debo ser honesto con usted, yo me habré convertido 4 veces. Yo sé que la cuarta fue la verdadera. Las otras 3 es como que yo estaba forzando la conversión, pero y el arrepentimiento, si sin arrepentimiento no hay perdón de pecado, lamentablemente. Si usted no puede ir delante del Señor así, jaja, hace que hoy día escuché tu mensaje y la verdad que me llegó, y así que yo te pido que eche el arrepentimiento. El arrepentimiento significa hoy día en la mañana dijimos que el Señor Jesucristo, cuando está en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí?
cambiamos esa palabra porque la copa de la ira de Dios fue derramada contra él, y cambiamos la palabra desamparado por aborrecido, porque Cristo se hizo pecado, y como Dios aborrece el pecado, lo que prácticamente Dios hizo con su Hijo fue, lo aborreció. Así de cruel es el pecado. Por eso necesitamos arrepentimiento para el perdón de pecado. Tienes que mirar el pecado así. Si usted dijo a alguien por ahí, y me gustó y me quedó grabado eso, si aquí nosotros, cada uno de nosotros, pusiéramos una pantalla y traen el CD de mi vida y lo ponen ahí, yo tendría que salir por esa puerta arrancando de aquí, ojalá perderme de usted, que nunca más me vea. ¿Y el suyo? Piensa un momento, si nosotros pusiéramos aquí un cassette, lo que sea, de su vida. Bueno, así es el pecado. Gracias a Dios que Dios soluciona conmigo las cosas en forma personal. Yo iba a decir que una de las cosas que me ocurrió a mí cuando yo me convertí fue que empecé a leer y empecé a entender. No estoy diciendo que entendí toda la teología y no, pero la cosa simple que a vista de los inconversos al leerla no se dan cuenta, ¡pum!, para mí como que se abrió. Había un lazo entre mi conversión, entre el sello, dicho sea de paso, yo no sabía que había sido sellado, lo supe después, cuando leí este texto, porque fue uno de mis favoritos después, Efesios 1:13. Siempre me ha gustado para predicar el Evangelio. A partir de ahí, preguntándole a las personas, ¿usted cree que existe la vida espiritual? No, la gente no cree que existe la vida espiritual. Si está tan acostumbrado a lo material, a lo tangible, yo necesito ver algo para acercarme. Por eso el hombre quiere que le aparezca algo, para creer. Entonces, dice aquí, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, si usted se convirtió y usted al comenzar a leer la Biblia se dio cuenta que empezó a entender cosas que no entendía, entonces usted puede decir, yo fui sellado. Yo no tan solo creí, yo fui sellado. O sea, yo soy hijo de Dios. Hay un texto del Nuevo Testamento, no sé si lo anoté aquí, porque ya ni miré los textos, que dice que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu. Los hombres tenemos un espíritu humano, pero cuando creemos en Cristo, viene el Espíritu Santo. Y la Biblia tiene un texto que dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, el Espíritu Santo le da testimonio al espíritu humano, yo solo, de que somos hijos de Dios. Él me lo está diciendo constantemente. Si Él me está hablando. Él me está hablando. Juan capítulo 16, verso 7. Dice, pero yo os digo la verdad, dice Cristo. Recordemos que Cristo se va. Él va a ser crucificado. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Nosotros no estuvimos cuando Cristo fue crucificado. A nosotros presencialmente no nos prometió que iba a mandar a alguien. Pero cuando usted se convirtió, eso pasó. Eso pasó. El Espíritu Santo vino a usted. Dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Él lo envió.
Él lo envió. Y usted tiene que preguntarse si mora en usted. 1, 2, 3, 4. Leí los 4, ¿no? ¿Sí? Consolador. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos. Está hablando de la creyente. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguien tenía la noción de que los creyentes no pecan, está equivocado. El mundo busca en nosotros perfección y nos apunta cuando nos caemos, porque ellos tienen la impresión de que si nosotros seguimos a alguien santo, nuestra vida también debe ser así. Es cierto, pero el creyente peca. Y dice aquí, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Esa palabra abogado es la misma palabra que se traduce como consolador en los 4 versículos anteriores que leí. O sea, el creyente que tiene, me gusta, el hermano David Roa dice que ese versículo es la clínica del creyente, y es verdad. Cuando uno se enferma, va al hospital. Cuando uno peca, es en el hospital. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Y por eso dice, mire, ya perdí, pensé que me iba a seguir ahí, pero voy a aprovechar de... Verso 9 del capítulo 1 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, el creyente que peca ha apagado su espíritu. Cuando apaga su espíritu, cuando lo tapa, cuando lo contrista, la Biblia dice que lo contristamos también. Entonces uno decae espiritualmente. Como decae espiritualmente, no lee su Biblia, no ora, no hace presencia física, nada. Estamos enfermos. Si es una enfermedad. Pero hermano, está el remedio. Está el remedio. No me tiene que doler el pie. O sea, si me duele mucho el pie voy al hospital, ¿cierto? Pero si me duele mucho el alma no voy. Ese es el problema, que no voy. Un dolor físico, voy al tiro al hospital. Un dolor del alma, no vamos. Nos quedamos y empezamos a hacer conjeturas mentales. ¿Sabéis qué, hermano? Uno puede llegar al punto, creo yo, de la depresión también. Yo siempre he dicho, y lo digo por un testimonio muy cercano, yo no sé por qué tengo la certeza de que X persona, que no les voy a dar su nombre, se convirtió a Cristo. Caminó en un principio muy bien, hasta que volvió a sus andanzas interiores y nunca más lo he visto sonreír. Nunca más. Quizás con sus amigos se sonríe, pero cuando se encuentra con uno de los nuestros, con los creyentes, ya no hay sonrisa en él. No hay. Porque él sabe en su fuero interno que está mal. No porque esté mal, si con sus amigos lo está pasando bien, que él está mal en el camino que anda. Sabe que el Señor Jesucristo dice que Él va a dejar a las 99 y va a ir por ella. Y esa es una de las cosas que me cuesta entender a mí. Entonces yo caigo en dos opciones. A lo mejor no era creyente, que cómo no ha vuelto. Lo que sí tengo claro es que si un día tomó su decisión por Cristo, lamentablemente le tengo que decir esto. Usted no va a encajar en ningún otro sistema. No va a encajar. No va a encajar. Sí, podemos tener prosperidad, nos puede ir bien, pero no vamos a encajar.
No vamos a andar sonrientes, con ganas, deseosos, eso que la Biblia le llama gozo. Es una palabra que me costó tanto entender, gozo. ¿Cómo gozo si tengo problemas con mis cabros, tengo problemas con esto? ¿De qué gozo me hablan? Bueno, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, las buenas, las malas. Bueno, si yo estoy con el Señor en esas condiciones, igual puedo tener gozo. Igual. Entonces, vamos a leer Romanos 8:9. ¿Sabe que ese reloj está? Vamos a leer Romanos 8:9. Mire esta pregunta retórica que hay. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, está hablándole a creyente, sino según el Espíritu. O sea, ¿usted puede vivir en el Espíritu? Sí, pero leamos completo. ¿Puede? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Usted puede vivir en el Espíritu? Sí, siempre y cuando el Espíritu de Dios mora en usted. ¿Sí? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de simple, no es de él. No es de él. Ese Espíritu que leímos que iba a estar en nosotros para siempre, que no se va a ir. ¿Sí? Yo una vez decidí por Cristo, lo recibí en mi corazón y ahora depende de mí a dónde voy a aplicar mi voluntad. ¿Al Espíritu de Dios que puso dentro de mí o a la vieja naturaleza que sigue permaneciendo en mí? Y esa lucha interior es la que al final nos cansa. Esa lucha interior que se produce dentro, que tengo que ir, que no puedo, y eso te va carcomiendo por dentro. Te va carcomiendo. Hermano, yo no lo digo porque esto, sí, está aquí, pero yo también estoy hablando de mi propia experiencia. Y como yo soy humano, y ustedes son humanos, entiendo que así también les pasa a ustedes. ¿Sí? Y gracias a Dios que Dios lo dijo. Que no fui yo el que vine a decir algo que me pasaba a mí. No, Dios lo dijo. Estoy poniendo frente a ustedes lo que nos pasa en nuestra vida, pero que Dios ya lo dijo. Por más que nos afanemos en buscar felicidad en otros lados, si somos creyentes, va a ser difícil, hermano, va a ser difícil. O se pueden perder cosas. Sí. A veces Satanás puede engañar a nuestros hijos, llevarlos al mundo y hacer que en el mundo les vaya muy bien. Puede hacerlo, sí puede hacerlo. Lo que ha logrado ha sido engañarlos y van a vivir por esa vida engañados. Felices no sé si van a ser. No sé si van a ser felices. ¿Entiendes? Entonces dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Quiero entender esto. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. De morir vamos a morir todos. Los seres humanos somos la única creación en el mundo que sabe que va a morir. Los animales no saben que van a morir. Nosotros somos los únicos que sabemos que vamos a morir. Y yo quiero entender esto. Dice que si yo ando conforme a la carne moriré. No, pues si a veces he andado en la carne y no me he muerto. Entonces, ¿qué está diciendo? Eso, pues voy a andar como un muerto entre medio de los vivos cuando yo no soy de allá, yo soy de acá. Yo soy de acá. Entonces dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
¿Es guiado usted por el Espíritu de Dios? Si es así, es hijo de Dios. Así que si usted intenta salir del corral, aparentemente le puede ir bien, pero tenga cuidado, porque si usted es hijo de Dios, a veces Dios toma decisiones drásticas para traernos. Una de las cosas que debe vivir en cada creyente, no importa en la condición espiritual que esté, es temor. Temor es la base de la vida. Temor a quién, al jefe, temor a Dios. Él es el que tiene nuestra vida ahí en sus manos. Ya está determinado quizás el día que vamos a partir. Es una de las grandes cosas y misterios que yo no entiendo, como la oración del Ali aquí, la suya aquí, puede mover el corazón de Dios a que haga algo. Es una cosa que yo no, como que me cuesta entender. O sea, cuando digo Dios tiene todo definido y yo por una simple oración voy a cambiar ese plan, Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque al corazón humillado y contrito, ahí acude Dios. Se puede hacer. Ya para terminar, quiero leer Gálatas 5:22. Pasaje muy conocido, con eso terminamos. Pasaje muy conocido. Más el fruto del Espíritu. El fruto. Es un solo fruto. Lo dice más el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz. Aquí hay tres trigos. Como el tres trigos. Trigano, no, trigano. Aquí hay tres trigos. Amor, gozo y paz. Ahí está la conducta interior del Señor Jesucristo. Esa era la conducta interior del Señor Jesucristo. Paz, paciencia, benignidad. Ahí está la conducta exterior de nuestro Señor Jesucristo. Fe, mansedumbre, templanza en lo que aquellos que vieron al Señor vieron en Él. Vieron a un hombre de fe, vieron a un hombre manso y de templanza. El fruto del Espíritu. Y para allá debemos apuntar los creyentes. El Espíritu produce ese fruto. Dejémoslo que lo haga. Dejemos que lo haga. En el Hechos de los Apóstoles aparece, 18, 9 veces la palabra ser lleno del Espíritu Santo. Cuando a Esteban le apedrearon, ahí dice que él estaba lleno del Espíritu Santo y miró al cielo y vio. Yo decía, ¿será que cuando uno está lleno del Espíritu uno ve? Porque él estaba casi moribundo, lo habían apedreado, y dice que lleno del Espíritu miró y vio. ¿A quién vio? A nuestro Señor. Eso por un lado. Aparece, busque el hecho de los apóstoles ser lleno del Espíritu. Había un vaso recién y por eso se me ocurrió ese tema. El vaso está lleno de agua. Si yo le pongo una gotita de aceite, ¿el vaso está lleno de agua? Está lleno de agua. Lo que tiene que hacer el creyente para volver a ser lleno del Espíritu Santo, porque usted puede ser lleno del Espíritu Santo, es tomar el vaso, vaciarlo completo, limpiarlo y volver a echarle agua. Eso pasa con el pecado. Echamos una gotita de aceite. Hay que vaciar todo y volver, y puede ser lleno del Espíritu Santo. Hay una definición. ¿Por qué digo esto que es tan importante? Porque usted es creyente y usted ora.
o debiéramos orar, ¿cierto? Hay una definición de oración en el Espíritu, porque el Señor nos dice que debemos orar en el Espíritu. Por eso los inconversos, el Señor dijo, creen que por su vana palabrería serán oídos. No tienen la esencia, no tienen el Espíritu dentro. Por eso es vana palabrería. La definición de una oración en el Espíritu, si usted quiere orar por alguno suyo, si usted quiere orar por alguien en especial, una oración en el Espíritu, dice Trenchard que es una sincera petición a Dios en el nombre de su Hijo, Jesucristo, de la persona que no carga pecados no confesados. ¿Cómo pretendo orar a Dios y mis pecados están confesados? Sincera petición es al Padre en nombre de su Hijo, de aquel que no carga pecados no confesados, para que Dios me escuche, para que Dios me escuche. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, una vez más por mostrarnos de tu palabra, Señor, por darnos el alimento espiritual. Te rogamos, Señor, por cada uno de los creyentes, por nuestras vidas, Señor. Sabemos que muchas veces Satanás se burla de nosotros, sabemos que nos engaña, sabemos, Padre, que Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y por eso, Padre, pedimos a ti, que eres nuestro sustentador, y que has puesto tu Espíritu Santo en nuestras vidas para obedecerte, Señor, para saber huir del pecado. Padre, te damos gracias por esta preciosa reunión. El hecho de que tú hayas estado en medio nuestro en este día ya nos satisface, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.